Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí compartiendo lo que estamos haciendo en este tema. Lo estamos haciendo entre varios. Yo no dirijo, soy uno de los miembros del directorio de Doble Impacto y sí estoy vinculado entre un grupo que ha estado impulsando esta iniciativa, pero soy uno más de varios para que no se generen celos por ahí, por si acaso. Bueno, la idea de una banca ética, el grupo con el que nosotros estamos trabajando, viene de una idea que conocemos desde hace unos 40 años en Europa, en donde empieza a surgir la inquietud respecto de cómo los bancos administran el dinero y cómo los bancos, qué hacen los bancos con la plata que la gente deposita mientras está depositada, porque los bancos, como ustedes saben, son instituciones que tienen un poquito de capital y una capacidad de apalancamiento importante, que dependiendo del ratio puede ser 10, 12 veces el capital. Por lo tanto, la mayor cantidad que la plata que los bancos prestan es plata que viene del público, de los depósitos a plazo, de los bonos, de los préstamos, de distintos instrumentos a través de los cuales la gente les presta la plata. Entonces, estos primeros pioneros que nacieron en lo que ellos partieron hablando de una banca consciente, más bien. Después la gente le puso este apellido de ético porque era como un banco que se comportaba con valores que eran como distintos a los otros. Ellos parten de reconocer la responsabilidad que tienen al administrar dineros que son de terceros y que por lo tanto debería hacerse en un marco valórico que diera cuenta de esa responsabilidad que la gente le estaba traspasando a ellos, y que ese dinero, si se dedicara para financiar cosas que le hicieran bien al mundo, efectivamente haría que todo lo que está ocurriendo, porque casi todas las actividades económicas y de cualquier tipo, incluso las educacionales, requieren financiamiento normalmente. Y por lo tanto, si efectivamente el financiamiento no solo se verificara como cuál es la rentabilidad de este negocio, o sea, tú vienes y me pides plata a mí, yo es un negocio rentable, me puedes pagar y no me fijo en lo que haces, bueno, tú puedes hacer cosas que le pueden hacer daño al medio ambiente, puedes hacer cosas que fomenten la guerra, que fomenten incluso actividades ilegales, y si el banco no es muy quisquilloso, de hecho, muchas de las acciones que a los bancos se le ha puesto últimamente en términos de dar cuenta de la actividad y de la licitud de la plata de sus clientes vienen de la última 20 años. 20 años atrás prácticamente no se le preguntaba que los bancos verificaran si lo que estaban haciendo era lícito o no. Entonces, efectivamente, si los bancos, y normalmente las actividades que están, que son ilícitas o que generan actividades que deterioran el medio ambiente, normalmente son más rentables que las otras porque efectivamente no se están haciendo cargo de sus propias externalidades. Entonces, efectivamente, el dinero fluía hacia espacios en los cuales quizás los depositantes no quisieran estar. Y entonces ahí surge la inquietud de decir, hagamos un banco que sea realmente un intermediario, que le preste a instituciones y a empresas que solo hagan negocios que estén en un marco de actuación que concordemos. Y ese marco de actuación es que le hagan bien al planeta, le hagan bien a las personas y, por supuesto, tengan una rentabilidad. En inglés suena bien porque son 3P, ¿no es cierto? People, Planet, Profit. Entonces, que se cumplan esas 3 variables para que sea accesible al crédito. Y así se fue gestando un movimiento que hoy día efectivamente ya tiene una cierta cobertura mundial. El pionero y los pioneros están en Europa. Nosotros hemos seguido mucho el modelo de Triodos, que aquí está marcado en España, pero que nació en realidad en Holanda, y en Italia también se generó un movimiento en torno a la banca ética, y de ahí fueron naciendo distintos modelos en Europa, algunos en Asia, alguna experiencia en Asia, Estados Unidos, América Latina, y hoy día están agrupados los bancos que se sienten parte de este movimiento que se llama la Alianza Global de Bancos con Valores, en una alianza que agrupa a 54 instituciones financieras, que administra 163.000 millones de dólares, que tiene 50 millones de clientes y que tiene 60.000 colaboradores. Y los principios en los cuales se agrupa este movimiento es que se trabaje en la economía real, es decir,
hoy día todos sabemos que buena parte de los negocios de la banca se generan con la especulación. Es decir, compro un producto hoy día derivado, una acción, la vendo mañana, o sea, no me preocupo de si estoy invirtiendo en algo que yo quiero que genere en la economía, sino que apuesto al cambio de valor del activo. Y eso efectivamente genera bastante inestabilidad en la economía, porque muchas de las crisis económicas se han producido porque se apuesta al valor de estos activos secundarios, y cuando de repente se ve que tiene un valor distinto. El último gran movimiento fue el tema de la deuda subprime, ¿no es cierto?, de todas estas deudas que se iban vendiendo varias veces, y claro, de repente se parece que estamos entusiasmados y esto no vale tanto, baja el valor, se quiere una crisis. Entonces, efectivamente, estos productos financieros que en ciertos contextos pueden tener utilidad, o sea, efectivamente, si yo soy un exportador, el hecho de que yo me cubra el tipo de cambio, que no es mi riesgo, o sea, yo exporto fruta, yo debería concentrarme en mi negocio de exportación de fruta, no en que gane mucho si de repente el dólar se va, aumenta, o pierda mucho si el dólar baja. Entonces, que ahí haya un seguro de cambio, que es un producto que podría llamar derivado, ahí cumple un rol porque está apoyando la economía real. Pero en el fondo, si yo, que no me dedico a la exportación de frutas ni nada, compro futuro de dólar o vendo euro o qué sé yo, empiezo a meterme en una dinámica que no tiene que ver con la economía real, sino más bien con movimientos especulativos dentro de la economía. Lo otro es la doble gobernanza, es decir, separar normalmente el poder político del poder económico. Es decir, que hay un grupo de fundadores que comparten fuertemente la causa de la institución y administran y tienen el voto político para elegir a las personas que van a dirigir el banco, para elegir el directorio, y hay distintos mecanismos para hacerlo. Y hay accionistas que reciben reciben una rentabilidad económica por su inversión, pero que no están directamente, no tienen el poder para vender el banco, por decirlo de otra forma. Yo mismo participé por mucho tiempo en una institución que fue el Banco del Desarrollo aquí en Chile, que si bien no estaba dentro de este movimiento, pero que tenía de alguna forma una inspiración de lo que sería una banca ética, fue fundado con el apoyo del cardenal Silva Enrique, y en algún momento, como el poder político, el poder económico estaban en las manos, llegó otro banco y dijo: oye, este parece un buen negocio, lo quiero comprar, pago tanto, y claro, se produce una dificultad para mantener la institución orientada a su propósito, y se toma una decisión porque los que han invertido en la institución efectivamente les parece bien el propósito de la institución, pero si llega una buena oferta, la tomo. En esta institución en general se separa, y eso la hace que no tengan una orientación a ser vendidas en caso que haya interés por comprarlas, y lo cual les da la posibilidad de mantenerse. El otro principio es la transparencia, en el entendido de que, como decíamos, nosotros administramos plata de terceros y por lo tanto debemos ser lo más transparente posible, debemos informar en qué gastamos la plata, cuáles son los sueldos que pagamos, en qué invertimos el dinero, sobre todo cuáles son las operaciones que sí financiamos y cuáles son las operaciones que no financiamos. O sea, que los depositantes tengan toda la información relevante y conozcan qué se está haciendo con su dinero. Nosotros en particular, en el banco que estamos conformando, vinculamos esto también con el uso consciente del dinero. Es decir, que yo, esto da para un poco más amplio, porque en el fondo, si cada una de las personas, cuando administramos nuestro dinero, fuéramos conscientes en lo que hacemos con él, es decir, si compro en un lugar en que yo sé cuál es la cadena de valor y sé que ojalá proviene de comercio justo y se están pagando todas las leyes sociales, se está dando buen trabajo, etcétera, etcétera, o lo deposito en el banco y le pido a mi banco que efectivamente lo utilice para invertir en proyectos que tengan impacto positivo en el medio ambiente, efectivamente todo el dinero ayudaría a que fluya hacia los espacios donde la gente quiere que se fomente, y no hacia otro espacio en que a veces inconscientemente compramos en tiendas, donde después con el tiempo nos enteramos que había una factoría en Bangladesh donde las mujeres no tenían cómo salir, no tenían acceso al baño, se incendiaron, murieron decenas de personas. Y claro, y finalmente eso da que hay un precio barato, pero en el fondo lo barato significa que alguien está pagando el costo en la cadena de producción.
Entonces la idea es que ser transparente y nosotros le sumamos a eso el uso consciente del dinero. Y finalmente la ausencia de bonos. Los bonos también han sido una fuente importante de la crisis económica porque obliga a los ejecutivos y a todo el personal de las empresas financieras a estar muy orientados a objetivos de corto plazo, es decir, cómo genero utilidad este año para tener un buen bono, o este mes incluso. En Chile hay muchas empresas bancarias que lo que le dan en el mercado a las personas o en el mundo del retail, la gente gana un sueldo base pequeño y la mayoría de su ingreso para vivir proviene de bonos en función de sus ventas. Por lo tanto, el incentivo del vendedor es endeudar a las personas, no ser una herramienta de financiamiento para aquellos que lo necesitan. Porque si no vendo y cumplo mis metas, entonces voy a tener un sueldo más bajo este mes. Entonces, efectivamente, hay ahí también otra perversión en nuestro juicio, y esto se multiplica en toda la cadena hacia arriba, en donde los gerentes y la alta dirección también están muy indexados y tienen bonos que pueden ser del 100% de sus rentas fijas durante el año, y por lo tanto entonces ellos están muy orientados a objetivos de corto plazo versus una sustentabilidad de largo plazo, y entender el financiamiento como una herramienta para que alguien que necesita financiar actividades recurra a él, versus darle un acceso al financiamiento que sea totalmente inorgánico y que a veces sea inútil, porque la gente, claro, recibe el financiamiento, lo tiene exceso, lo usa no siempre para actividades productivas, y cuando tiene que pagarlo no necesariamente se le facilita que pueda cumplir con sus pagos. Y bueno, en este contexto es que yo me vinculé a partir justamente del año 2017, más o menos parece, claro, ya habían partido. Esto partió primero porque se conoció a Joan Melé, que es una de las personas que impulsó la banca Triodos Bank en España, y se le empezó a invitar. Él parte de su vocación es hacer charlas por todo el mundo difundiendo los valores de la banca ética, y empezó a venir a Chile, se empezó a conformar un movimiento ciudadano que le hacía sentido que hubiera un banco de estas características, y en el año 2016 se empezó con un prototipo así de baja definición, como a nivel de la gente conocida, y en 2017 se consiguieron unos recursos para hacer un estudio de prefactibilidad. Y ahí fue cuando yo me vinculé. La mayoría de la gente que estaba participando en ese movimiento era gente que no venía del mundo de la banca. Yo trabajé como 30 años vinculado a la banca, compartiendo plenamente estos valores que se enuncian. Entonces, hoy día nos mezclamos gente que viene más bien del movimiento ciudadano, por así decirlo, de la gente que desea que esto exista, con otra gente que viene de la banca y que aporta sus conocimientos para sacar estos proyectos adelante. Y hicimos este estudio de prefactibilidad, y se nos ocurrió que, bueno, para tener un banco se necesita por lo menos unos 32 millones de dólares como el capital inicial, y probablemente un poco más porque hay que considerar los costos de puesta en marcha y otros valores. Entonces, que nadie iba a confiar, nosotros no teníamos la plata para ponerla nosotros, entonces se nos ocurrió que nadie iba a confiar en nosotros si no teníamos algo que mostrar más allá que un PowerPoint o un Excel. Y entonces, ¿qué tal? Ahí se nos ocurrió establecer una plataforma de crowdlending, es decir, una plataforma de financiamiento colectivo. Es un espacio en donde uno hace buena parte de la pega que hacen los bancos, en el sentido que analiza proyectos, evalúa su riesgo, evalúa su impacto. Si el proyecto es calificado como positivo, lo sube a una plataforma, y personas e instituciones lo financian, y ellas concurren directamente al pagaré. Entonces, nosotros lo que hacemos es juntar, o sea, evaluar al que necesita financiamiento, juntarlo con gente que está dispuesto a financiarlo, y orquestar todo eso para cobrar las cuotas, para devolverlas y todo eso. Entonces se nos ocurrió, bueno, organicemos una plataforma de crowdlending en el formato de lo que sería como operaría un banco ético, y hagamos un escalamiento que nos permita formar cartera y empezar a mostrarle a estos inversionistas que confíen en nosotros y que sabemos hacer lo que sabemos. Y en paralelo, hagamos todo el trabajo para
presentar la autorización de licencia bancaria, que es un trámite bastante con mucha formalidad y con bastante trabajo. Entonces, lo que estamos hoy día entre el 2018 y el 2020 es ejecutando la actividad de esta plataforma de crowdlending y preparándonos para el año 2020 ya ingresar la solicitud de licencia bancaria, estimando que eso va a tomar entre 1 y 2 años para que en el año 2022 podamos partir operando una banca de empresas. La banca de empresas, por todos los valores que les dije antes, es lo esencial de este modelo, en el sentido que justamente lo que queremos es financiar empresas e instituciones que contribuyan a cambiar el mundo. Y el año 2027 entrar ya en una banca más de retail, de personas, siempre orientada a las actividades más de beneficio a largo plazo a las personas, financiamiento de viviendas que ojalá sean sustentables, con elementos ecológicos que ayuden al medio ambiente, financiar distintos temas culturales, o sea, cosas que de las personas, pero no entrando en un financiamiento de banca de consumo, sino más bien en un financiamiento de aquellas cosas que le hacen bien a las personas y que no es fácil comprar de una sola cuota, sino que requieren inversiones de más largo plazo. Y esta es nuestra experiencia. Hoy día lo que hemos hecho es que ya tenemos del orden de 8.000 millones movilizados en 9 sectores clave de la economía. Hemos hecho más de 200 operaciones de financiamiento. Hoy día, afortunadamente, tenemos una cartera súper sana. Solo tenemos un cliente con problemas de pago que esperamos que podamos resolverlo y otros poquitos que han tenido algunas situaciones de ciertas dificultades, pero que todo está siendo trabajado muy razonablemente. Y hemos financiado casi 3.500 millones en educación y cultura, 2.220 millones en desarrollo e inclusión social y 2.700 millones en naturaleza y medio ambiente. Y ahí están los sectores más relevantes. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de educación y cultura, hemos financiado universidades, centros de formación técnica, colegios, todo orientando a educación de buena calidad, industrias creativas o turismo sostenible, son los principales sectores que hemos estado en ese ámbito. Cuando hablamos de desarrollo de inclusión social, 79% en hábitat sostenible, básicamente estos son financiamientos para empresas que construyen viviendas asociadas a los programas Serviu, que efectivamente tienen bastante dificultad para acceder a la banca y que requieren financiamiento desde el momento en que se ganan un proyecto hasta que entregan las viviendas para sectores de bajo ingreso, 17% en inclusión social, programas de trabajo con personas con distintas situaciones de discapacidad, ONGs, distintas fundaciones, todo aquí quizá hemos estado vinculados en algún momento al mundo de las fundaciones. Hay fundaciones históricas que llevan muchos años y que les cuesta mucho acceder a financiamiento porque efectivamente la banca no las mira como un sector que sea seguro para atenderla, y salud y calidad de vida 4%, en centros de salud populares y en otras clínicas y situaciones que ayudan a la salud de la población. Y en el caso de naturaleza y medio ambiente, 47% en sistemas alimentarios, todo lo que es producción orgánica y distintos medios de producción que cuidan el medio ambiente, 36% en consumo y producción sostenible y 17% energía renovable. Entonces, efectivamente, hoy día estamos con una capacidad de colocación de unos entre 1.000 y 1.500 millones de pesos mensuales que estamos sumando cada día a esta cartera y que esperamos que siga comportándose como ha sido hasta el momento. Esto está un poco redundante con la lámina anterior. Quizá el lado allá, claro, en general siempre que analizamos un crédito, miramos a qué ODS está impactando. O sea, como hoy día está el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha propuesto la ONU, la idea es sumarnos a esta ola que se está impulsando
el hecho y vincular, hay proyectos que impactan un objetivo, otros dos, otros tres, qué sé yo, y vemos que en general de lo más importante es ciudades y comunidades sostenibles, 36%, educación y calidad 27%, hambre cero 12%, y después ya trabajo decente 7%, esos son los objetivos de desarrollo sostenible que más se impactan. Y finalmente compartir algún tipo, porque a veces uno se dice, bueno, ¿y qué tipo de en la plataforma nuestra que se llama dobleimpacto.cl están todos los proyectos que se han financiado. O sea, ustedes pueden ver ahí a qué ha ido el financiamiento de estos 9.000 millones que se han ido financiando en la plataforma. Pero para mostrarles algunos ejemplos, por ejemplo, Editorial Lira es una editorial que se destaca por generar material educativo que despierta la imaginación de los niños en la temprana infancia, por ejemplo. Entonces tiene una serie de libros que ellos tenían el proyecto de hacer de traer estos libros, porque estos libros son de una española, y no habían tenido desde hace bastante tiempo financiamiento para poder hacer esto. Y nosotros lo que hicimos financiarle, y le ha ido súper bien, se ha inscrito, le ha vendido al Ministerio de Educación, le ha vendido a colegios, le ha vendido a particulares, o sea, efectivamente, claro, a veces se piensa que los proyectos no son buenos, y todo lo contrario, o sea, efectivamente hay que evaluarlos, pero aquí uno ve que este emprendimiento, por así decirlo, que si tenía en Chile, tenía esta idea y era súper razonable, tenía fuentes de pago que eran posibles de evaluar porque tenía convenios marcos y cosas de ese tipo, y entonces ha sido uno de los casos que hemos financiado en el mundo de la educación y cultura. En educación y cultura también hay otro proyecto súper bonito que se llama Libros, que es una empresa que recibe donaciones de libros que están en desuso, los refacciona y los vende a más bajo costo para personas que no pueden pagar el valor de los libros nuevos. Esto evita, por una parte, que los libros se desechen, que es una pérdida, y por otra parte los pone en un acceso a menor valor a personas de más bajos recursos. Travolution es una empresa de turismo sustentable que lo que hace es organizar tours con las propias comunidades que se visitan. Entonces, si hay un viaje que está a San Pedro de Atacama, por ejemplo, ya los clientes de ellos son extranjeros, pero ellos lo que hacen es venderle una experiencia que está vinculada y construida con las mismas comunidades originarias de ese lugar, o en la Araucanía, o en otros lugares, respetando el medio ambiente y vinculándose con las personas del sector directamente, más que con las líneas de turismo tradicional. Pater Nostrum es una ONG que trabaja con personas que tienen discapacidades mentales y físicas, y a ellos les hemos financiado un café que ellos tienen, que atienden con estas personas, y todo un proceso educativo que incluso últimamente les financiamos la compra de una casa para que ellos puedan hacer este proceso. Y ellos tienen una historia, son una ONG ya con bastante historia, tienen flujos positivos, pero los proyectos que presentan son razonables, pero tampoco tenían acceso a financiamiento en la banca tradicional. Emprediem es una empresa B. Nosotros como Doble Impacto también somos una empresa B, o sea, nosotros nos consideramos parte de un ecosistema que es mucho más que nosotros. O sea, están las empresas de comercio justo, están las cooperativas, están los sistemas B, la economía circular, la economía del común. O sea, nosotros consideramos que somos un eslabón de toda una cadena de cosas que están pasando, que necesitan acceso a financiamiento y que normalmente en los sistemas tradicionales no tienen un acceso que sea expedito, por lo menos. A veces sí, de hecho hay muchas empresas que sí se financian, pero para muchas otras el financiamiento es una complejidad. Entonces ellos trabajan con emprendedores locales y lo que hacen es contribuir a que estos emprendedores locales puedan tener mayor productividad, mejor calidad de producto, mejor diseño, mejor acceso al mercado.
Esto es desarrollo e inclusión social, lo que les contaba anteriormente. Hay una serie de constructoras que participan en proyectos de vivienda del Serviu y que efectivamente no tienen acceso fácil a financiamiento. Nosotros en estos casos lo que sí planteamos, ustedes saben que han ido cambiando las políticas, pero justamente que sean políticas de vivienda no en un formato de gueto, sino que sean políticas en una situación más de integración social, en lugares donde haya servicios comunitarios, viviendas que, bueno, uno quisiera que fueran más grandes, pero todavía que no sean de esas que eran de 40 metros cuadrados y hasta 153 metros cuadrados las mínimas, contribuyendo a una vivienda de mayor calidad para los sectores de más bajos recursos. Best Energy es una empresa que ofrece soluciones de energía solar para tanto viviendas como empresas, y lo que básicamente hace es hacer un proyecto energético que permita cambiar el suministro energético o complementar dependiendo de la capacidad que haya, y incluir la energía solar como suministro de personas y empresas. Ellos también son una empresa B desde el año 2013. Copeumo es una cooperativa tradicional de la sexta región que fue fundada por agricultores en el modelo de la agricultura familiar campesina y que también le estamos financiando su operación. Apicop es una de las cooperativas importantes de Chile, tiene más de 20 años de historia en la región de Los Ríos, y lo que ellos hacen es, hoy día están con un programa de microcrédito para sus asociados, de modo tal de poder financiar la producción y aumentar la producción de los asociados. Eso. En eso estamos, estoy más o menos en el tiempo, así que les paso la palabra a ustedes. Muchísimas gracias.